Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que tu copyright en todos fenomenal, llenos de energía y listos para sumergirse en el chismecito que les traigo hoy. Porque como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de una noticia que dando mucho de copyright hablar Can Yaman. Y no precisamente por un nuevo proyecto televisivo, sino por algo, digamos, bastante escandaloso. Su copyright, que muchos de ustedes son fans de Can Yaman, lo adoramos por su talento, por su atractivo, por esa sonrisa que derrite hasta el ucondiéresis sártico, pero hoy rense porque la historia que les voy a contar tiene un lado oscuro, un lado inesperado. Asu que agarren sus palomitas, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, porque vamos a desentrar más menos a este misterio juntos. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por AQU, o si ya llevan tiempo view copyright donos pero aún no se han suscrito, este es el momento. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, du copyright llenos un buen like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayu copyright dándoles el mejor chismecito del mundo del espectáculo. Bueno, vamos al grano. La noticia bomba que ha estado circulando por internet, y que obviamente nos ha llegado a nosotros, es que Can Yaman, al parecer, fue atropellado y abandonado en una discoteca. Su copyright suena a película de Hollywood, pero por lo visto, la realidad supera a la ficción superíndice 3N. Pero ojo, antes de que empiecen a imaginar escenas dramáticas con ambulancias y llantos desconsolados, vamos a analizar la situación superíndice 3N con calma y a separar la verdad de la especulación superíndice 3N. La información superíndice 3N, como suele ocurrir en estos casos, es un tanto confusa y contradictoria. Distintos medios han publicado diferentes versiones, algunas más alarmistas que otras. Lo que parece estar claro es que Can Yaman, después copyright de una noche de fiesta en una discoteca, sufrió superíndice 3 un incidente, un percance, y la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿copyright fue exactamente lo que pasó superíndice 3? Algunos medios italianos donde Can Yaman reside actualmente, aseguran que el actor tuvo una fuerte discusión superíndice 3N con alguien dentro de la discoteca. Esta discusión superíndice 3N, al parecer, fue subiendo de tono hasta llegar a un punto en el que Can Yaman decidió superíndice 3 abandonar el local. Hasta AQU, nada fuera de lo común, ¿verdad? Gente discutiendo en una discoteca, pasa todo el tiempo. Pero AQU es donde la historia se pone interesante. Según estas fuentes, Can Yaman salió superíndice 3 de la discoteca visiblemente afectado, algunos incluso dicen que estaba en estado de embriaguez. Y es AQU donde entra en juego la palabra atropellado. Al parecer, al salir del local, Can Yaman sufrió superíndice 3 una cauda, un tropiezo, algunos dicen que fue empujado, otros que simplemente perdió superíndice 3 el equilibrio. La cuestión superíndice 3N es que terminó superíndice 3 en el suelo. Y AQU es donde entra la parte del abandonado. Según estas informaciones, después copyright de la cauda, las personas que estaban con Can Yaman en la discoteca, o al menos algunas de ellas, decidieron dejarlo tirado. Asu como lo oyen. Al parecer, nadie se preocupó superíndice 3 por ayudarlo, por socorrerlo, por asegurarse de que estuviera bien. Simplemente lo dejaron en el suelo, a su suerte. Obviamente esta parte de la historia es la que ha generado ese indignación superíndice 3N y controversia. Superíndice 3 mo es posible que alguien deje a otra persona, y a una figura pública como Can Yaman, tirada en el suelo después copyright de una cauda. ¿Copyright clase de amigos son esos? Pero ojo, AQU es donde tenemos que ser cautelosos. Porque esta es solo una versión superíndice 3N de la historia. Otros medios, por el contrario, aseguran que Can Yaman no fue abandonado por nadie. Según estas fuentes, después copyright de la cauda, el actor fue ayudado por personal de seguridad de la discoteca y por algunos amigos que estaban con diéresis copyright L. Lo ayudaron a levantarse, lo llevaron a un lugar seguro y se aseguraron de que estuviera bien antes de que se marchara. Incluso hay quienes aseguran que Can Yaman no sufrió superíndice 3 ninguna cauda. Según esta versión superíndice 3N, el actor simplemente salió superíndice 3 de la discoteca después copyright de la discusión superíndice 3N y se marchó superíndice 3 por sus propios medios, sin ningún incidente.
Entonces, ¿CUL es la verdad? ¿Fue Can Yaman atropellado y abandonado? ¿O simplemente sufrió superíndice 3 una cauda y fue ayudado por sus amigos y el personal de seguridad? ¿O quizá ese no pasó superíndice 3 nada en absoluto? La verdad es que a día de hoy no lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que Can Yaman, después copyright ese de que la noticia empezara a circular, publicó superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales en el que agradecó a sus fans por el apoyo y la preocupación superíndice 3N, pero sin mencionar explícitamente el incidente en la discoteca. En su mensaje, Can Yaman dijo algo así como, gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Estoy bien, no se preocupen. Estoy trabajando duro en mis nuevos proyectos y estoy muy emocionado por lo que viene. Este mensaje obviamente no aclara nada. Podría ser que Can Yaman estuviera intentando minimizar la situación superíndice 3N, o quizá ese realmente no pasó superíndice 3 nada grave. Lo que podemos deducir de todo esto es que Can Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a salir de fiesta, a divertirse y a tener sus momentos de intimidad. Y que lamentablemente al ser una figura pública, cualquier incidente por mínimo que sea, puede convertirse en una noticia sensacionalista. También copyright es importante recordar que no debemos creer todo lo que leemos en Internet. Muchos medios con tal de conseguir clics y visitas, no dudan en exagerar o incluso inventar noticias. Por eso es fundamental ser críticos y analizar la información superíndice 3N con cautela. En cuanto a Can Yaman, esperemos que tu copyright bien y que pueda seguir disfrutando de su vida y de su carrera sin tener que preocuparse por este tipo de rumores y especulaciones. Y por supuesto esperamos que pronto nos aclare copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Y ahora, después copyright ese de este repaso exhaustivo a la polu copyright mica de Can Yaman, vamos a resumir brevemente los puntos principales del vídeo. En primer lugar, hemos hablado de la noticia que ha estado circulando sobre el supuesto atropello y abandono de Can Yaman en una discoteca. En segundo lugar, hemos analizado las diferentes versiones de la historia, separando la verdad de la especulación superíndice 3N. Y en tercer lugar, hemos reflexionado sobre la importancia de ser críticos con la información superíndice 3N que encontramos en Internet y de respetar la privacidad de las figuras públicas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que aquí en nuestro canal siempre intentamos traerles la información superíndice 3N MUDS actual y relevante del mundo del espectáculo, siempre con un toque de humor y diversión superíndice 3N. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de toda esta situación superíndice 3N? ¿Creen que Can Yaman fue realmente atropellado y abandonado? ¿O creen que se trata de una exageración superíndice 3N de los medios? Quiero saber sus opiniones. Du copyright genme sus comentarios, los leo todos. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright genle un buen like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por todo, los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Pero esperen. Aún hay más. Porque esto no termina aquí. Vamos a adentrarnos a UNMUDS en este embrollo, en este salseo, en este melodrama turco-italiano. ¿Por qué copyright? Porque ustedes se lo merecen, porque nos encanta el chismecito y porque, seamos sinceros, esta historia tiene de giros que una telenovela de las 3 de la tarde. Vamos a diseccionar la información superíndice 3N que tenemos, a analizar los rumores, a sopesar las pruebas, como si fuera copyright ramos detectives privados tras la pista de un gran misterio. ¿Listos? Allá vamos. Primero analicemos el contexto. Can Yaman, como saben, es una estrella internacional. Su popularidad se disparó superíndice 3 gracias a sus papeles en series turcas que han conquistado corazones en todo el mundo. Ahora vive en Italia, donde sigue trabajando en nuevos proyectos y donde, obviamente, también copyright N disfruta de la vida nocturna. Esto significa que cualquier cosa que haga Can Yaman, cualquier paso que du copyright, es susceptible de ser noticia. Estuvo bajo el foco constante de los medios y de los fans,
lo que a veces puede ser abrumador. Asu que en este contexto un simple incidente en una discoteca puede convertirse en una bola de nieve incontrolable. Segundo, vamos a examinar las fuentes de la información superíndice 3N. Como les decía antes, hay diferentes versiones de la historia. Algunos medios italianos han sido los Moon-S alarmistas, hablando de atropello y abandono. Pero, ¿qué copyright credibilidad tienen estas fuentes? ¿Son medios serios y rigurosos, o son Moon-S bien prensa rosa sensacionalista? Es importante investigar qué copyright n estu de true s de cada noticia y qué copyright intereses puede tener. A veces los medios exageran la información superíndice 3N para conseguir Moon-S visitas, o incluso para dar más menos ar la imagen de una persona. El mundo del espectáculo puede ser muy cruel. Por otro lado, tenemos la versión superíndice 3N de otros medios, que aseguran que Kanyaman no fue abandonado por nadie y que fue ayudado por sus amigos y el personal de seguridad. ¿Estas fuentes son Moon-S fiables? ¿Tienen acceso a información superíndice 3N de primera mano? La clave estuvo en contrastar la información superíndice 3N de diferentes fuentes y en no creer a ciegas todo lo que leemos. La verdad suele estar en un punto intermedio. Tercero, vamos a analizar el silencio de Kanyaman. Después copyright ese de que la noticia empezara a circular, el actor publicó superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales en el que agradecía el apoyo de sus fans, pero sin mencionar explícitamente el incidente en la discoteca. ¿Por qué copyright Kanyaman no ha aclarado lo que pasó superíndice 3? ¿Estú intentando minimizar la situación superíndice 3N? ¿O quizú ese estu, esperando el momento adecuado para dar su versión superíndice 3N de los hechos? Hay varias explicaciones posibles. Quizú ese Kanyaman no quiere dar ese bombo a la noticia y prefiere que se olvide lo antes posible. O quizú ese estu asesorado por sus representantes, que le han recomendado no hablar del tema para evitar dar más menos a su imagen. También copyright n podría ser que Kanyaman es tu copyright esperando a tener todos los datos y pruebas antes de dar su versión superíndice 3N de los hechos. No olvidemos que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Cuarto, vamos a hablar de las posibles consecuencias de este incidente. Si se confirma que Kanyaman fue realmente atropellado y abandonado, esto podrá tener un impacto negativo en su imagen pública. Sus fans podrán sentirse decepcionados y las marcas con las que colabora podrán reconsiderar su relación superíndice 3N con con diéresis copyright L. Además de este incidente podrá afectar a la salud mental de Kanyaman. Ser objeto de rumores y especulaciones constantes puede ser muy estresante y perjudicial. Las figuras públicas también copyright N son personas. Por otro lado, si se demuestra que la noticia es falsa o exagerada, Kanyaman podrá demandar a los medios que la difundieron. Esto sentará un precedente importante y demostrará que no se puede difamar a una persona sin pruebas. Quinto, vamos a reflexionar sobre la importancia de la privacidad de las figuras públicas. Como les decía antes, Kanyaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a salir de fiesta, a divertirse y a tener sus momentos de intimidad. El hecho de que sea una figura pública no significa que tenga que renunciar a su vida privada. Los medios y los fans deben respetar su intimidad y no invadir su espacio personal. Todos tenemos derecho a cometer errores y a disfrutar de la vida sin ser juzgados constantemente. Sexto, vamos a especular, porque nos encanta especular. ¿Qué copyright n podrá estar interesado en dar más menos a la imagen de Kanyaman? ¿Tiene enemigos en el mundo del espectáculo? ¿Alguien podrá estar celoso de su con diéresis copyright cito? Son preguntas que nos hacemos y que quizá nunca tengan respuesta. Pero en el mundo del espectáculo como en la vida, siempre hay intereses ocultos y rivalidades. Nunca se sabe qué copyright n puede estar detrás de una noticia falsa o exagerada. Su copyright timo vamos a hablar de las posibles soluciones a este embrollo. ¿Qué copyright podrá hacer Kanyaman para aclarar la situación superíndice 3N y recuperar su imagen? Una opción superíndice 3N será dar una entrevista a un medio de confianza y contar su versión superíndice 3N de los hechos. Otra opción superíndice 3N será publicar un comunicado en sus redes sociales, explicando lo que pasó superíndice 3 y pidiendo respeto a su privacidad. También copyright N podrá demandar a los medios que difundieron la noticia falsa o exagerada.
Esto demostrará que no tú dispuesto a tolerar la difamación superíndice 3N y que defenderú su honor. En definitiva, Kan-Yaman tiene varias opciones para defenderse y recuperar su imagen. La clave es tú en elegir la estrategia adecuada y en actuar con inteligencia y cautela. Y ahora, después copyright S de este análisis exhaustivo, copyright conclusiones podemos sacar. Pues que la historia del supuesto atropello y abandono de Kan-Yaman en una discoteca es un misterio que aún no es resuelto. Que hay diferentes versiones de la historia, y que es importante ser críticos con la información superíndice 3N que encontramos en Internet. Que Kan-Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a salir de fiesta, a divertirse y a tener sus momentos de intimidad. Y que los medios y los fans deben respetar la privacidad de las figuras públicas. En resumen, un culebru superíndice 3N en toda regla. Pero nosotros, como buenos fans del chismecito, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo y exhaustivo de la Polu Copyright Mica de Kan-Yaman. Recuerden dejar sus comentarios abajo, compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por todo, los quiero un montu superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, no se crean todo lo que leen en Internet. Besitos.